Cope Euskadi. Estar informado. Pues a la 1:07 de la tarde estamos justo en la Semana Mundial del Glaucoma. Ponemos la mirada, y nunca mejor dicho, en una enfermedad que afecta a cerca de 48.000 personas en el País Vasco y más de 20.000, fíjate, que no sabe que la sufre. La que también se conoce como la ceguera silenciosa. Aprovechando que su Día Mundial se celebra el próximo 12 de marzo, nos hemos citado un lunes más en Clínica Asunción con el jefe de oftalmología, Giacomo Benedetti. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todo el mundo. Nos hemos citado con usted porque queremos saber qué es lo que está pasando y cómo es esto de que hay muchas personas que no saben que sufren glaucoma. Bueno, como tú bien has dicho, el problema es que es una enfermedad silenciosa en cuanto al daño derivado de la presión ocular sobre el nervio óptico se manifiesta a lo largo de mucho tiempo y lo que hace esa presión es justamente trastocar, por así decir, las neuronas del nervio que van muriendo lentamente y cuando nos damos cuenta, en la mayoría de los casos de glaucoma, ya es demasiado tarde. Entonces, el diagnóstico precoz es clave en este tipo de enfermedad. Uh-huh. Y sí que es una enfermedad que también, más o menos en el mundo, parece que la padezcan unos 80 millones de personas y la mitad de ellos no saben que la tienen. Y es la primera causa de ceguera irreversible, a diferencia de otras cegueras que se pueden tratar en el mundo. O sea que estamos hablando de algo muy serio. Lo bueno dentro de lo que cabe es que suele ser una enfermedad normalmente que se manifiesta después de los 50 años y si nosotros llevamos unas revisiones oftalmológicas periódicas, la podemos prevenir, tratar y evitar que vaya a dañarnos la vista. Uh-huh. Pero ¿cuáles son los signos de alerta? Porque ¿uno qué síntomas percibe? Bueno, el problema principal es que en la mayoría de los casos no hay síntomas. O sea, esa subida de la tensión ocular es a unos niveles que no dan ningún tipo de manifestación, no dan dolor, no dan visión borrosa, por lo cual va perjudicando a las neuronas de una forma muy paulatina, pero de forma irreversible. Luego hay algunos tipos de glaucoma, los llamados a ángulo estrecho, donde hay mucho dolor, náuseas, vómitos, pueden aparecer halos alrededor de las luces brillantes, incluso pérdida repentina de la visión, pero se trata de una forma de glaucoma muy específica, por el cual el paciente, cuando nota esos síntomas, sí que acude enseguida al profesional. Mientras que en el otro tipo de glaucoma, que en la gran mayoría de los casos, que es el glaucoma a presión normal o el glaucoma de ángulo abierto, más bien su detección es durante una revisión así rutinaria, o en una óptica, por ejemplo, donde simplemente voy a mirarme la vista y me dicen, mira, que tienes la tensión ocular a 30, que te vea un oftalmólogo, y ahí es donde se hace el diagnóstico más específico. Por eso es muy recomendable hacer revisiones periódicas. Claro, es que si no las hacemos, doctor, puede ser que para cuando vayamos a hacerla por primera vez y ya nos hagan este diagnóstico, ya estemos en un estadio de la enfermedad avanzada, ¿no? Y que no haya manera de echar hacia atrás. Desafortunadamente no es frecuente, pero me ha pasado más de una vez de encontrar a gente que ya había perdido el 40-50% de su visión y no se había dado cuenta y no hay forma de volver atrás. Cierto es que existen personas que tienen un mayor riesgo de padecer de glaucoma y como hemos dicho, los mayores de 50-60 años, los familiares de pacientes que hayan tenido glaucoma, los diabéticos, quien tenga que tomar tratamientos esteroideos de forma prolongada. Entonces hay también personas que se deberían de mirar de una forma como más precoz y más atenta. Pero también no vamos a asustar porque es una enfermedad que no es extremadamente frecuente, está en alrededor de un 3-5% de la población, que tampoco es poco, pero quiero decir que no es el 50 o el 30. Eso sí que es importante mirarse como todo. Uh-huh. Sí, porque insiste en ello, el mejor tratamiento es el diagnóstico precoz. ¿Y a partir de qué edad es recomendable empezar a hacerse chequeos? Bueno, si no hay familiaridad, o sea que no hay familiares que hayan tenido esa enfermedad,
yo diría que a partir de los 50 años aproximadamente está bien mirarse. Porque es a partir de los 50 cuando pueden aparecer estos síntomas, ¿no?, que indica. Sí, porque podemos decir que el sistema ocular funciona, hay una producción de humor acuoso que es necesario para aportar nutrimiento a la parte interior del ojo, que está en la parte posterior del iris. Ahí se produce este humor acuoso que traspasa a través de la pupila en la parte anterior del ojo y de ahí hay un drenaje que se encuentra en el punto donde la córnea se une al iris. Ese es el ángulo iridio-corneal, donde está el trabeculado, que es un sistema de, como podemos decir, como de rejas muy microscópicas que permiten a ese humor acuoso de trasladarse en las venas epiesclerales. Y entonces ahí se puede producir normalmente, hay un problema, un atasco del desagüe, por decirlo así, de manera que se pueda entender bien, y entonces esa tensión ocular va aumentando y ese aumento va a afectar los vasos que aportan nutrimento a las neuronas y también las neuronas mismas. Entonces se empieza un mecanismo de también de apoptosis, o sea, de muerte, como de suicidio, si podemos llamarlo así, de las neuronas mismas, del nervio óptico, y ahí empiezan los daños oculares. ¿Se puede prevenir? ¿Hay algo que esté en nuestras manos o lo único que podemos hacer es hacernos estos chequeos rutinarios, doctor? Prevención en cuanto tal es hacer revisiones, porque no hay una forma. Sí que se dice que el ejercicio físico ayuda a bajar, aparte que la tensión arterial, también la tensión ocular, pero van por dos carriles diferentes. No, en principio sí. Tenemos que mirar bien si en familia hay familiaridad, porque eso sí que es algo que afecta a la evolución y que puede nos dar una alarma en ese sentido. Pero es una enfermedad que con los medios que tenemos hoy en día se puede controlar muy bien y podemos evitar que los daños vayan a más o que se produzcan daños si el diagnóstico de esa enfermedad es precoz, como lo normal es que ocurra en la mayoría de los casos. O sea que son raros los casos donde vemos daños ya muy graves o terminales. Existen evidentemente esos casos, pero lo más normal en ese tipo de enfermedades es que con una simple revisión se llegue a un diagnóstico precoz, a un tratamiento precoz y a evitar los daños para el paciente. ¿Estas revisiones nos las podemos hacer en Clínica Asunción, en todos los centros? Por cierto, también en el Centro Médico Arrasate 53 y en cualquier de nuestros centros de Clínica Médica Asunción. Y una vez tengamos el diagnóstico, doctor, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, hay que ver si existe también una condición que es la hipertensión ocular, o sea, una situación donde hay una presión ocular elevada sin daños del nervio. En ese caso se hace simplemente un seguimiento, una observación, donde vamos viendo un poco los varios parámetros oculares. Y si no, el tratamiento más común es con unas gotas que se pueden echar 1 o 2 veces al día y que en la mayoría de los casos logran mantener la tensión a rayas y no vamos a tener ningún problema, puesto que para el paciente es necesario hacer un seguimiento a lo largo de la vida, porque hay que revisar que varios parámetros como el nervio óptico, el campo visual, la tensión ocular misma, aparte de la agudeza visual, se mantengan en determinados parámetros y no vayan empeorando. Si no, podemos subir de nivel con hacer tratamientos, con cirugías, pero ya estamos hablando de situaciones más complejas y más importantes. Y como decimos, el mejor tratamiento pues es el diagnóstico precoz, así que seguiremos hablando de salud como cada lunes la próxima semana. Doctor Giacomo Benedetti, jefe de oftalmología de Asunción Clínica, gracias por habernos atendido. Un abrazo. Es que ricasco, Arratsaldeon.